es el amor de entregar la vida, dar todo por el otro. Y usamos esta canción para darle la bienvenida a nuestro invitado, un invitado internacional, Pablo Bierzi, autor de este libro, La Sociedad de la Nieve, que está aquí en Radio Exitosa. Muchas gracias, bienvenido. Un placer, Katiuska. Un placer. Para mí. Muchas gracias. Quisiéramos hablar un poco sobre ese contexto del libro, pero también lo que ha significado la película, que ha tenido millones de espectadores, y hablar un poco de la historia porque se basa en un hecho real. Hace 54 años un avión de la Fuerza Aérea cayó en la cordillera de los Andes. Lamentablemente solo existieron 16 sobrevivientes. Han estado en un clima terrible, 30 grados bajo cero. Pero hay un trasfondo de eso, y yo le comentaba que desde la crudeza podemos ver actos de amor, gestos de amor. Y luego de ver la película, yo creo que logra su cometido, porque los que vemos la película queremos ser mejores seres humanos. Yo creo que esa frase, Katiuska, que acabas de decir, los que vemos la película queremos ser mejores seres humanos, es el objetivo de todo esto. O sea, en el año de 1972, como tú dijiste, unos compañeros míos de colegio, sí. Yo era compañero de ese colegio, de todos los que organizaban el viaje, que es un colegio que se llama Stella Maris de Montevideo, Uruguay, que cuando salimos del colegio formamos un pequeño club, y ese club de exalumnos de ese colegio fletó ese avión. Tenían mi edad, yo tenía 22 años, ahí tenían entre 19 y 24. Yo no fui en ese viaje, pero fueron mis amigos. Y desde ese momento, cuando ellos regresaron, lo que me di cuenta es que la sociedad que ellos crearon allá arriba, en el lugar más inhóspito del planeta, es como si fuera en el medio de los Andes. Uruguay es del Atlántico, no tiene montañas. La sociedad que crearon es exactamente lo que tú dices, te invita a ser mejores personas. ¿Por qué? Porque a contrario de lo que dicen las ficciones apocalípticas, de que cuando sucede lo peor asoma el peor rostro del ser humano, asoma el sálvese quien pueda, asoma el salvaje, asoma el egoísmo, acá ocurrió exactamente lo contrario. Surgió la misericordia, la compasión, la entrega por el otro, con el ejemplo extremo de que como no había alimentos y estuvieron 72 días, y cuando no existía el concepto de donación de órganos, no existía, cada uno de ellos le decía a su compañero que si yo muero, puedes usar mi cuerpo para poder seguir viviendo en una rueda de la vida, una rueda donde uno era sobreviviente y combustible al mismo tiempo. Y yo creo que desde 72, cuando ellos me lo relataron, creo que fue el gesto más generoso que se puede imaginar. Insisto, no existía el concepto de donación de órganos. Entonces, para mí tuve un compromiso, una responsabilidad de que esa llama que se encendió allá con una sociedad muy peculiar, esa llama se siguiera transportando de mano en mano, de año en año, hasta llegar a la película de ahora con 250 millones de personas que tienen esa antorcha. Y nominada al Oscar, además. ¿Perdona? Así es, y nominada al Oscar. Nominada al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA. No ganamos ninguno de los tres, creo que porque estaba en español, pero teníamos 2 nominaciones. Y bueno, y todo el mundo, o buena parte de los 8.000 millones de habitantes, hay 250 millones que hoy están hablando de estos temas. Y fundamentalmente son jóvenes de tu generación, Katiuska, o menores. Tú tienes por la treintena, sí, o menores. Y yo creo que realmente el objetivo de todo esto, de todo este esfuerzo, fue una película muy compleja de hacer, que estuvo por caerse muchas veces porque era muy, muy grande y en español. El objetivo es ese, es que te permita, como tú lo dijiste de la manera más diáfana, que te permita ser mejor persona. Así es. Yo sé que hay muchos temas llamativos, he visto muchas entrevistas de los sobrevivientes, la antropofagia quizás, pero yo quisiera irme por los gestos de amor y por los gestos que hacen grande, a pesar de todo, al ser humano. Y siempre se ha hecho la pregunta, incluso por las redes sociales, ¿por qué la película está narrada desde Numa Turcati? ¿Qué significó Numa Turcati para sus compañeros que vivieron esta experiencia completamente radical? Esto, como te decía, es una carrera de postas. La llama se encendió en el 72. Yo, que era compañero, amigo, sentía esa responsabilidad que te acabo de decir. Pero pasaron, al principio salió un libro que se titulaba Viven, que estaba escrito por un inglés. Luego salieron documentales, salió la película Viven. Yo escribí un ensayito que se titulaba en un diario uruguayo, se titulaba Nosotros los Otros, que estaba contado desde el punto de vista de los muertos.
Y cuando ya pasan 50 años y empezamos a trabajar en la película, yo soy productor asociado de la película, está basada en mi libro, trabajé en el guión con Juan Antonio Bayona, que es uno de los mejores directores del mundo. Sí. Ya veíamos que ya podíamos ser muy agradecidos con todos, porque esta es una historia donde hay 16 vivos, porque hay 29 que ofrecieron sus cuerpos. Que es muy coral la historia. ¿Y qué forma más coral de contarla, Katiuska, que la narre no uno de los 16 que sobrevivieron, sino el último que muere? Numa es el último que muere el 11 de diciembre. Y les deja un mensaje además que habla del amor entre amigos. Exactamente, que escribió una notita donde decía, que es de los evangelios, donde decía, no hay amor más grande que el que entrega la vida por los amigos. Y esto es la historia es esta, es el amor de entregar la vida, dar todo por el otro. Algunos llegaron a la orilla y otros como él entregaron todo, pero no tuvieron la recompensa. Sufrieron, penaron, pero no tuvieron la recompensa. Entonces, ¿qué manera más justa de contar la historia que no solo ponerle en su nombre, sino poner su voz? Su voz en representación de los 29 que no volvieron y que hicieron todo por llegar, pero que colaboraron para que los otros 16 sí llegaran. Y otro de los gestos también fue que uno de los sobrevivientes lo que hiciera era recolectar las pertenencias de la persona que iba falleciendo, lo guardaba en una maleta, porque él tenía la esperanza de que cuando vuelvan a rescatarlo se lo entregue a los familiares de los que ya no están. Y cuando ya llega el rescate, él se sienta sobre la maleta y dice, y yo sin esto no subo. Y él lo que dice este ha sido mi aporte a la Sociedad de la Nieve, porque se forman lazos muy especiales y también acuerdos, incluso implícitos. Totalmente. Ese sobreviviente es Gustavo Servino, lo conozco desde que soy niño, vivíamos a 3 cuadras de distancia, y doy fe que él es así. O sea, imagínate el compromiso de que tú vas a volver, pero que tus amigos, cuyos padres conoces, cuyos hermanos conoces, quedaron en la montaña. Y entonces él le lleva ese símbolo, una cadenita, la cédula de identidad, el reloj. A cada uno él le lleva a la familia y se pasa 2 meses cuando llegan a Uruguay recorriendo familia tras familia de los que no volvieron, contándole cómo fue, lo duro que fue y entregándole ese símbolo. Pero creo, Katiuska, y me adelanto ya 50 años, que con la película La Sociedad de la Nieve, que es tan inmersiva, es tan realista, que fue la oportunidad en que los familiares de los que no volvieron captaron en su esencia la penuria, lograron ponerse en la piel del otro, o sea, los familiares. Entendieron y sanar heridas también. Fue sanador por eso, sí. Porque se logra algo muy difícil que es la empatía. Porque fíjate que antes de verlo, porque una cosa es que te lo cuenten o leerlo y otra cosa es verlo. Antes de verlo, tu presencia, que tú te salvaste y yo no me salvé, es mi ausencia. O sea, yo quedé arriba en la montaña y tú estás acá. Siempre te puede generar más que dolor, te puede generar alguna, eventualmente, suspicacia. ¿Por qué tú? O dolor, ¿por qué tú sí y yo no? La película lo que logra, al ser tan inmersiva, al ser tan el hiperrealismo con el que trabajamos y que nos dio muchísimo esfuerzo, es que cada uno de los familiares entendió que todos dieron todo, entendió que todos trabajaron para el otro. Y si uno quedó y otro siguió, bueno, esos son los azares del destino. Incluso lo que cuentan los sobrevivientes es que se han vuelto a juntar, a abrazar con personas y familiares que hace 50 años no veían. Exacto. Y que ellos han podido comprender y saber cómo falleció su ser amado y sanar esa etapa que seguramente muchos no han cerrado en 54 años. Eso, Katiuska, ocurrió el 1 de septiembre del año pasado, 2023. La película se estrenó en Netflix el 4 de enero de este año, 2024. Ya tiene 250 millones de espectadores. Eso ocurrió el 1 de septiembre de 2023. Yo estaba en la sala y yo Bayona y yo hicimos unas palabras introductorias antes de la película. Y estaban en la sala, una mañana, en un cine de Montevideo, Uruguay. Estaban los sobrevivientes, sus familias y todas las familias de los que no volvieron. Y ninguno había leído una línea del guión. Y el desafío era terrible, el nerviosismo nuestro, porque ellos habían dado la confianza. A mí me conocían
A Bayona prácticamente no lo conocían, pero nos dieron la confianza y la autorización de usar los nombres. Entonces, fue tremendamente emocionante cuando termina la película y se da eso que tú dices, ese abrazo postergado durante 52 años. ¿Por qué? Por lo que te decía hoy, porque se genera empatía. Cada uno comprende que su hijo o su hermano dio todo y que si volviste tú y no volvió mi hermano, no fue porque hubo egoísmo o porque se priorizó a ti que a mí, sino por azares del destino. Cualquiera podía haber llegado, todos entregaron todo, todos entregaron lo máximo posible y se generó una sociedad basada en el amor y en la misericordia. Así es, dentro de la crudeza y seguramente pues las entrevistas siempre giran en torno a se comieron entre ellos, más allá de eso, lo que yo he visto es una película de amor, ¿no? Entonces Totalmente. creo que hay que verlo con ese enfoque y de que los seres humanos podemos sacar lo mejor incluso en situaciones extremas como esta. Hay 3 de los sobrevivientes que han formado parte de la película, ¿no? Es Han cierto, hecho personajes ahí, bueno, se llaman cameos. cameos. Sí, participan para darle realidad, para Wow. involucrarlos. Y lo que tú dices, lo que siempre se ha hablado de la necrofagia, pero tú puedes mirarlo al revés. O sea, Sí. no es que yo me alimento de un amigo muerto, sino que el amigo muerto me ofreció a mí, o yo le ofrezco a mi amigo, si yo muero puedes usarme. Claro, Es lo el ejemplo de conversaban, generosidad ¿no? más Si yo extrema, me voy, insisto, cuando no existía la donación de mi cuerpo. órganos. Y está documentado en una carta eso, o sea, no es solamente el relato de ellos. Una de las cartas de un chico que muere lo dice, empezamos a comer los cuerpos y aunque te parezca mentira, la familia le habla, si llegara la hora de que a mí me tocara morir, gustoso lo haría, gustoso daría el cuerpo. Eso es muy disruptivo para el año 72, Katiuska. Insisto, no existía la donación de órganos. Yo creo que es que la sociedad, y eso no se había visto hasta ahora, avanzó hacia la bondad, avanzó con este episodio tan pequeñito, porque es chiquitito, en el pleno siglo XX, el siglo más violento de la historia del ser humano, 2 guerras mundiales, la bomba atómica. Creo que la sociedad avanzó hacia un paso un poquito más generoso, un granito de arena hacia la donación de órganos, hacia creer, como tú dijiste, que podemos ser mejores personas, hacia creer que en las peores circunstancias lo que asoma no es lo que todo el mundo nos dice, o los informativos nos dicen que ante un huracán los que vienen son los saqueadores, o que surge el sálvese quien pueda. No. En este caso que es verdadero, que es real, que está ahí, está en el libro, está en la película, lo que surge en la peor circunstancia imaginable es la generosidad y la misericordia. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Para mí ha sido un lujo conocerlo. Usted que es el escritor de este libro, productor asociado de una película que definitivamente ha marcado mi vida. Muchas gracias a ti, Katiuska. Gracias, bienvenido a nuestro país. Disfrute de lo que es maravilloso nuestro país. Lo adoro, lo adoro. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Pablo Bierzi, que es autor de La Sociedad de la Nieve. Lea el libro y vea la película. Va a cambiar su vida. Muchas gracias. Gracias a ti, Katiuska.